Ahora le damos la bienvenida a Juan Pablo Ruiz Naranjo, director asociado de Consultoría de Seguridad de Kyndryl Colombia. Juan Pablo es ingeniero mecánico con más de 30 años de experiencia profesional, de los cuales 23 han sido dedicados a la consultoría en gestión de riesgos estratégicos y operacionales, continuidad del negocio, resiliencia organizacional y ciberresiliencia. Actualmente lidera la práctica de ciberresiliencia en Kyndryl Consult para la región de Suramérica hispanohablante, enfocándose en acelerar el crecimiento sostenible de la consultoría con un compromiso hacia la calidad y la satisfacción del cliente. También recibimos a Gustavo Fernández López, ingeniero de sistemas senior, arquitecto de soluciones Alianzas Globales, LATAM, de Dell Technologies. Gustavo es ingeniero de sistemas de la Universidad EAFIT y cuenta con más de 20 años de experiencia en tecnologías de data center. Hace más de 10 años forma parte del equipo de Dell Technologies, donde desde diversos roles en el área de pre-sales ha acompañado a múltiples empresas en la transformación de sus tecnologías de almacenamiento y recuperación de datos. Actualmente acompaña a los partners globales de Dell Technologies en proyectos de modernización de infraestructura para sus clientes en Latinoamérica. Antes de unirse a Dell, trabajó durante 14 años en un importante banco colombiano, primero como especialista en arquitectura e infraestructura y luego como líder del área de gestión de información, almacenamiento y recuperación de datos, logrando significativas mejoras en los indicadores de disponibilidad de la información de la identidad. Juan Pablo y Gustavo realizarán su presentación Recuperación de incidentes cibernéticos, innovación y resiliencia para una recuperación eficiente ante amenazas cibernéticas, que tratará de cómo los servicios de consultoría de Kyndryl, sumado a la tecnología de la solución Cyber Recovery de Dell Technologies, ofrecen la solución inteligente y eficiente para recuperarse de las amenazas. Juan Pablo y Gustavo, bienvenidos. Innovation. It's complex. It means different things to different people. Some say innovation only comes from bold ideas, and it has to be disruptive. But just as you can grow a tree from an acorn, you can become an innovation leader with small beginnings. Pragmatic ideas that start a ripple effect, leading to greater efficiency, resilience, and relevance. We would know. For nearly 40 years, Dell has been innovating relentlessly to drive human progress, and we're far from done. Now is the best moment for ideas to take shape and transform into action and impact. We're at your side to make this possible. We're simplifying IT, building purposeful products, and championing open standards, so you can accelerate from ideas to innovation outcomes faster. Buenas tardes a todos, me escuchan súper bien, se devuelve el sonido. Vamos a manejar esta como debe ser. Yo soy Juan Pablo Ruiz, yo trabajo para Kyndryl. Vamos a contar una pequeña historia. Vamos a ver si el video me deja hablar. La pequeña historia es que Kyndryl nace de una división de IBM. Trabajamos para IBM 110 años la compañía y hace 3 años decidió dividir sus negocios principales. El 70% de nosotros del área de servicios pasamos a Kyndryl. Entonces, eso es Kyndryl. Los numeritos están ahí atrás. Somos 90.000 empleados a nivel global. Somos una compañía multinacional. Somos la compañía más grande del mundo a nivel de consultoría en tecnología. Lo que pasa es que el nombre con 3 años no nos ayuda mucho para recordarlo. Entonces, pero esa es la realidad de nosotros los Kyndryls. Vamos a primero aprender a manejar el aparatico. Aquí está. Vamos a hablar de la cyber resiliency y la forma en que nos vamos a poder recuperar ante un ataque cibernético. Desde Kyndryl nosotros especialmente no vendemos infraestructura, no fabricamos ninguna máquina, nosotros vendemos servicios. Por lo que las soluciones, hoy nos acompaña Dell, partner en muchísimos negocios, pero igual
no tenemos un vínculo con ninguna compañía fabricante, especialmente. Obviamente nos acompañamos de los mejores y la idea es esa, acompañarnos de los mejores. ¿Okay? Las soluciones que ofrece Kyndryl en su momento pues son soluciones obviamente diseñadas para cada uno de los clientes de manera específica con los requerimientos específicos. La presentación decía un punto importante, y es que para uno poder partir adecuadamente en el diseño de una cyber recuperación, ¿cierto? Tiene que entender muy bien cuál es su mínimo negocio viable. Le vamos a dedicar un slide a ese punto, ¿cierto? Es clave el tema porque esas soluciones son costosas. ¿Okay? Ya tenemos un DRP, ya tenemos una cantidad de soluciones, backups y demás. Entrar a una tercera solución, los comités, las juntas directivas, en general no es sencillo, ¿cierto? Eso lo vamos a explicar más adelante. Por ahora vamos a arrancar con este slide. En la línea amarilla nos muestra el cambio radical que ha tenido las interrupciones, ¿cierto? A nivel global, las causas de las interrupciones. La línea roja muestra cómo la infraestructura física interrumpe los negocios de las compañías, ¿cierto? Por interrupciones de la infraestructura, de los data centers. Cuando entra la nube, entonces el problema se traslada a un tercero que es experto. Entonces las interrupciones merman. Obviamente la entrada a la nube ocasiona que la línea roja caiga, pero la aparición en el 2017 de los ataques cibernéticos con mucha fortaleza y demás, muestran cómo hoy es el segundo disparador o el segundo causa de interrupción en los data centers, y es lo que nos tiene reunidos a todos aquí, ¿cierto? Es el segundo motivo principal. Hay temas muy parejos, toda la obsolescencia, la línea verde, etcétera, muestra una línea casi recta. La amarilla y la roja, el cambio radical, ¿cierto? Es el segundo tema. Usando las mejores prácticas y refiriéndose al NIST, a la SysControl, la práctica que ustedes consideren importante revisar, siempre les va a hablar en general de estas 5 áreas de especialización y demás. Las compañías tienen que identificar, proteger, detectar, responder, y se dedican con mucha fortaleza, invierten en personas, en procesos, en infraestructura física, en infraestructura tecnológica, porque hay una, comillas, falsa creencia que es que no nos va a pasar. ¿Cierto? No nos va a pasar, yo me protejo, llego al punto de responder y soy muy fuerte en la respuesta, rápido, tengo una mesa de ayuda súper fuerte, un proceso de manejo de incidentes súper fuerte, yo respondo adecuadamente ante las interrupciones. Resulta que el tema es que esto es un tema de tiempo, no es que si le va a pasar o no, ¿cierto? Hay que ser muy claros, la pregunta es ¿cuándo nos va a pasar? Y ante cuándo nos va a pasar, tenemos que estar preparados. Porque el día que nos pase, no podemos acudir a ninguno de esos puntos de preparación previa, porque ya nos pasó. Y si no tengo una solución adecuada, diseñada para mi compañía, pues estoy fuera del mercado. No hay sino 2 opciones, que una de ellas no es válida, y es pagar. Ante una encriptación, no es válida, pagar. No se puede, no es legal. La otra solución, y la única que existe, es tener una solución adecuada. Vamos a mirar en detalle aquí más o menos en qué consiste esa solución de que estamos hablando. Cuando uno habla con la junta directiva y ustedes hablan con los CEOs, y si hay CEOs acá, la dificultad es muy grande de escalar una inversión nueva y que entrar en conciencia de que se requiere hacer una inversión nueva. Ante un problema nuevo, un mal nuevo. Al revés. Ante un mal nuevo, una solución nueva, ¿cierto? Entonces, lamentablemente es así, hay que prepararnos para este problema nuevo, ¿cierto? Entonces, lo normal que pasa en las compañías nuestras, en las compañías a nivel mundial, mejor dicho. Entonces nos preparamos con un DR, con un Disaster Recovery, tenemos la formación de un lado, la tenemos en el otro copiada, eso va a depender del negocio, normalmente el que lo hace bien hecho lo hace mediante un BIA, ¿cierto? O conocimiento de su negocio, hace un Business Impact Analysis y decide con el negocio cuáles son los tiempos de recuperación, los RTO, los RPO, y con eso diseña su DR y conecta su DR como lo muestran las líneas ahí, pero lo que pasa es que lo que estamos haciendo es facilitándole la vida al atacante, ¿cierto? Si ustedes conocen sus DRs en detalle, saben que normalmente en Latinoamérica lo que hacemos es llevar para allá infraestructura que está siendo obsoleta, o infraestructura que no requerimos de alguna manera, o montamos allá las pruebas y las desarrollos, y ahí tenemos nuestro DR.
Entonces ese DR normalmente está más desprotegido, técnicamente hablando. Y así estuviera bien protegido. El atacante entra por aquí o entra por allá y al final lo que hace es encriptar la información. Las copias normalmente que se están haciendo, primero se validan a nivel de auditoría, aleatoriamente, etcétera. Las copias no presentan ninguna solución ante este tema, ¿cierto? Muy didáctica la lámina. Lo nuevo que les vamos a mostrar y que de pronto ustedes ya lo están manejando, los temas de AirGap, los temas de almacenamiento inmutable, lo vamos a ver aquí en detalle cómo funciona esto. Yo les preguntaría si hay algún líder de riesgo, si hay alguien de auditoría, si hay alguien de negocio que diga, bueno, ¿qué va en la caja roja? ¿Qué metemos en la caja roja? Esa es la pregunta que hay que hacer cada compañía. Yo ya tengo claro qué tengo en el DRP. Lo saqué mediante el VIA, análisis de riesgo, lo que haya sido, ya tengo más o menos claro qué tengo en el DRP. Ahora, ¿qué tengo en la caja roja? La caja roja que me va a salvar a mí y me va a poder tener los datos disponibles, los datos que necesito. Es la pregunta que todos se tienen que hacer, ¿cierto? No la vamos a resolver aquí, es un tema de cada uno, de cada compañía. Pero tengan claro que no es la misma que el VIA, que no es la misma del DRP, por una sola razón: precio. No hay forma, técnicamente, monetariamente hablando, de hacer de que estas dos soluciones sean iguales. ¿Qué va dentro de la caja roja? El mínimo negocio viable, lo mínimo que la compañía mía necesita. ¿Y cómo va protegida esa información? Va protegida con tecnología. Ya vamos a mirar un poquito en el siguiente slide de qué estamos hablando, pero hacia grandes rasgos, estoras inmutables. Un concepto importante antes, el primero, el del AirGap. Entonces, el AirGap sencillamente es la desconexión. Bueno, yo tengo algunos años. Yo hacía un backup de mi disco duro de mi máquina, lo guardo en mi escritorio, el atacante no logra llegar allá. Y los que están en tecnología, que hacen backup en cintas, es el mismo principio. El atacante no te va a llegar a las cintas, no va a llegar al disco duro en mi casa, no lo logra hacer, no hay conexión, es imposible llegar. Lo que hay que garantizar es que ese disco duro o esas copias en cinta no lleven la infección. Porque si llevan la infección, no hacemos nada de lo que pasa hoy. Vayan por la copia de la semana pasada, está infectada. Vayan por la copia del mes anterior, está infectada. Los ransomware, los que no saben en detalle, la principal característica es el cambio de las fechas. Entonces, cuando usted va y revisa la copia anterior, tiene fecha del día de ayer, del día del ataque. Tráigamela del mes anterior, tiene la fecha del día de ayer. Tráigamela del año pasado, tiene la fecha del día de ayer. No hay nada que hacer, no tengo copias. El storage inmutable, ahorita de pronto nos da más detalle del tema, ¿cierto? Nos da más detalle. Pero la inmutabilidad es eso, no es sino eso. La capacidad de que lo que entre ahí no se pueda modificar. Tiene otras características muchísimas, seguramente me quedaré muy corto, pero para mí lo más importante es que no me pueda mover lo que yo tengo ahí grabado. Monitorea, audita, hace de todo, alertas, hace muchísimas cosas, pero que no me cambie lo que yo tengo ahí. Esa es la característica principal. Monitoreo, etcétera, ¿cierto? Aquí los 5 principales componentes de la solución. Cuando uno ya tiene el mínimo negocio viable, desde la parte de procesos, ojalá fuera así, desde la parte de riesgo, desde la parte de continuidad de negocio, yo ya hice una culpa de que esto es lo mínimo que necesito. Se me queda un dato. Cuando los datos, que normalmente uno piensa que los datos que está capturando en los backups tradicionales son los datos de las transacciones de los clientes, no son suficientes. Son los datos de los clientes, lo importante de los datos de las transacciones, pero los datos también de la operación tecnológica, las reglas del firewall, las conexiones de una y otra manera. O sea, yo con esa caja roja me puedo ir a un proveedor y decirle, póngame operativo esto. Se va a demorar una semana, un mes, se va a demorar, usted se va a salvar. Está conectado, está en cuidados intensivos y conectado a un respirador. Está respirando. De otra manera, no hay nada que hacer. No hay nada. Pagar que no vale. Entonces, esa definición del mínimo negociable es muy importante, con esas características, ¿sí? Vamos a ver lo anterior, un poquito más técnico, para que se entienda bien cómo es el funcionamiento y cuál es la idea central de toda esta charla que está en esta lámina. Nosotros tenemos los data centers de producción y normal, ¿cierto? Producción y alterno, perdón. Hay que generar un tercer espacio que no significa un tercer sitio alterno. Ahora usted me está hablando de un tercer sitio. No. Estamos hablando de un sitio que puede estar en producción, en la nube, en el sitio alterno, donde usted lo quiera poner.
¿cierto? Donde más le convenga. El diseño que se hace aquí, recuerde que ya tenemos el mínimo negocio viable, tanto técnico como de negocio. Eso lo vamos a llevar a esta caja. Lo que ustedes seguramente han escuchado hablar es de la bóveda de datos, ¿cierto? Entonces aquí va la bóveda de datos. La bóveda es la que, como su nombre lo dice, ahí no entra nada. Y si entra, lo detecto, ¿cierto? Esa es mi salvación. ¿Y por qué la importancia de que tenga con la configuración de las máquinas y demás temas técnicos? Ustedes imaginan, cada uno tendrá su mente cuántos teras maneja su compañía. Hagas el ejercicio, seguramente en tecnología lo han hecho. Yo cojo esos teras, ¿cuánto tiempo me demoro recuperando esos teras? ¿Cierto? Estamos hablando de semanas, mínimo semanas, ¿cierto? Entonces ahí tiene que ir todas las configuraciones tecnológicas. Eso es lo que me salva la patria. Aquí puede haber un tema, yo lo nombro a nivel de, digamos, primero es toda la vista completa de la solución. No significa que usted tenga que implementarlo todo de una sola vez. Esto es costoso, entonces hay que implementarlo por fases. Hay que pedirle al arquitecto que me divida eso en 2 años, en 2 años y medio, para yo poder, como compañía, implementarlo, ¿cierto? La bóveda es el primer paso, pero como la bóveda tiene el storage inmutable, ¿cierto? Entonces yo necesito generar. Ya les voy a explicar por qué. Yo genero otro espacio que se llama el Clean Room, el Sandbox. Tendrá 10.000 nombres. La idea es que yo eso lo saco realmente a otro sitio, físicamente hablando, y con eso es lo que yo me voy a recuperar. ¿Por qué se requiere? Si ven el corchete aquí, esto no tiene apuntador, ¿no? Está desconectado y ese está conectado. Entonces, aquí estoy grabando y estoy revisando. Si este storage es inmutable, me dice aquí llegó una transacción rara, llegó un punto exe, aquí hay algo que no está bien. Genera las alertas y dice aquí hay algo que no funciona bien, pero esto está cerrado. ¿Cierto? Esto está cerrado, esto está a salvo de lo que él acabó de detectar. ¿Va a dañar lo que está dentro? Los fabricantes dicen que no. Los que manejamos riesgos decimos, ¿quién sabe? ¿Cierto? ¿Quién sabe si logra dañarlo? Está diseñado para que no lo dañe. Pero si lo daña o no lo daña, no es el gran problema. La ventaja es que lo tengo a salvo en este otro lado. Entonces, yo cierro allá, cierro la llave, ¿sí? Y grabo de aquí a aquí, cuando estoy seguro de que lo que está ahí está bien. Y así sucesivamente. Como es una operación compleja, delicada, no se la dejamos a los operarios, puede haber mucha máquina que lo haga de manera individual. Yo quiero un orquestador. Yo como dueño del negocio, yo quisiera un orquestador. Alguien independiente a las manos de mis operarios que lo haga de manera automática y que no sea de las marcas en lo posible de los mismos equipos. O sea, que yo tenga una combinación de gente, de infraestructura tecnológica pendiente de lo que está pasando. Eso garantiza, sube el nivel de garantía. Nadie es cero, pero sube el nivel de garantía. Esa orquestación, ¿cierto? Por la capa del fondo, me hace este juego. Me hace este juego de aquí. Me abre aquí y me cierra aquí. Si funcionara la presentación, a lo mejor me creerían. es la idea. Abrir la llave allá, cerrar la llave aquí, abrirla allá, y con eso yo garantizo que lo que tengo aquí es la última información, la que me va a permitir salir de las cenizas, salir de cuidados intensivos. ¿Sí? Eso es básicamente el concepto, un concepto completo. Porque obviamente los partners, los fabricantes, todos, pues venden lo que corresponde vender. ¿Ok? Y no está mal, está bien, yo tengo que hacer algo, pero tener en cuenta, y de eso se trata esta reunión, que este es el panorama completo. Hasta dónde quiero llegar yo, será un apetito de riesgo, depende de la parte financiera, va a depender de muchas cosas, pero que hay más allá de un storage inmutable, hay más allá de un storage inmutable. Ese es el mensaje importante. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Voy a retomar donde dejó Juan y a la cajita roja vamos a ponerle color, ¿sí? La vamos a cambiar por un color azul y vamos a ese concepto que Juan nos acaba de explicar muy bien, cómo lo hace Dell. Partimos, como él bien lo dice, del entorno productivo. Ustedes pueden tener el software de backup que quieran, como en todos los fabricantes, aplican términos y condiciones y todas las matrices de compatibilidad. Lo importante es que no tiene que ser exclusivamente la solución de Dell, ¿sí? Trabajamos con varias soluciones.
Dos conceptos importantes, ahorita lo va a reforzar, Juan lo acaba de decir muy bien. El DRP no te va a proteger de un ataque de ransomware. El DRP te va a proteger de un daño físico, de se me dañaron los servidores, hubo una inundación, pero si hay un ataque de ransomware, con total certeza esto también se va a ver afectado, ¿sí? Pero eso, insisto, no significa en que la bóveda sea un tercer sitio. Entonces, partimos del backup primario, ¿sí? Y aquí sí hay un componente fundamental que es un appliance que les va a permitir a ustedes tener esa inmutabilidad en el backup, se llama Power Protect Data Domain. Ese elemento da la primera capa, ¿sí? Insisto, y ven que voy a tomar muchos de los elementos que Juan acaba de comentar. Inmutabilidad es una capa, pero no es la protección completa. De ahí vamos a lo que teníamos como la cajita roja, que es la bóveda. Nosotros lo llamamos Cyber Recovery. ¿Qué es este gap? ¿Sí? ¿Qué significa ese air gap? Imaginémonos que esto es la bóveda de un banco, ¿sí? La bóveda del banco no se abre todo el día para entrar y sacar dinero. Se abre una vez, entra, saque lo que necesita, se cerró y nadie sabe dónde está esa bóveda, solo pocas personas. Es algo similar. Cuando este gap está cerrado, nadie sabe que aquí hay una bóveda. Nadie de acá, de los elementos productivos, sabe que existe una bóveda. Por tanto, el atacante no sabe que aquí hay una bóveda. Por eso no lo puede atacar. Estos datos están físicamente aislados, entonces ese mínimo viable del que hablaba Juan Pablo, los datos del mínimo viable, van por este air gap que físicamente es un cable, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que ataquen el switch y demás. Esta solución administra la apertura del gap, se hace la réplica de datos, esa réplica de datos se le hace una copia, se le aplica inmutabilidad y se guarda. Con la copia hacemos el análisis. Ese análisis puede ser hasta de un mes. Nuestra recomendación es que sea de 1 o 2 días máximo, ese análisis. Y el análisis lo hacemos con algo que se llama CyberSense, que es un motor que tiene inteligencia artificial, que trabaja bajo comportamiento, no solo bajo patrones, para evitar básicamente los falsos positivos, porque si no todo puede parecer raro y va a generar muchas alertas innecesarias. Entonces los datos bloqueados, a la copia le hago el análisis. CyberSense está certificado con un 99.99% de certeza para detectar ataques de ransomware. Si encuentra algo raro, él aquí envía monitoreo de reportes también por una conexión segura para que los administradores sepan que hay un problema, descarta la copia que está infectada y empieza un proceso de recuperación, ¿sí? ¿Cómo es ese proceso de recuperación? Entonces hay 4 maneras de hacerlo. Una forma es lo que llamamos aquí recuperación automatizada. ¿Eso qué implica? Que ustedes van a tener un backup server aquí en el espacio aislado, en el espacio de bóveda, en la caja roja, que aquí la estamos viendo azul, y ese backup server va a acceder al data domain donde están los datos a salvo y va a hacer una recuperación que después va a ser enviada al entorno productivo. Eso es una forma de hacerlo. La segunda forma de hacerlo es la replicación inversa, y es que cuando ya tenemos certeza y queremos restaurar una copia completa, enviamos desde el storage inmutable hacia el storage inmutable productivo y allí pues hacemos una recuperación como si fuera un backup normal. Tercera manera, y esto es algo que es exclusivo de nuestra tecnología, si ustedes tienen ambiente virtual, específicamente con VMware, pueden levantar la máquina virtual directamente desde el backup, no tienen que restaurarlo. Levantan la máquina desde el backup y empiezan a trabajar, y después con un vMotion ya la empiezan a mover a producción cuando estén seguros que el ambiente está listo para moverse. Y por último, el más complejo, pero el más seguro y el más completo, es el Clean Room, del cual Juan Pablo nos hablaba. El Clean Room se puede utilizar de 2 maneras. Recuerden que esto es un espacio aislado. Se puede usar de una manera controlada, es decir, vamos subiendo ambientes uno por uno. Cuando vemos que el ambiente está funcional, lo movemos a producción. Esa es una manera. La otra forma de usar el Clean Room es tener una infraestructura con ese mínimo viable, tener los datos preparados
con ese mínimo viable y que esté seco, que esté seguro, y ese se los convierte en nuestra nueva producción hasta que nosotros o ustedes puedan hacer el ambiente seguro nuevamente, pero por ahora la producción va a ser ese clean room. Esas son las 4 formas de poderse recuperar. Para ir terminando, 2 conceptos importantes. Cyber Resiliency es una estrategia, ¿sí? No es una solución. Cyber Resiliency es una estrategia donde tenemos que tener en cuenta directrices, personas, procesos, y es esa parte donde Kyndryl los va a poder ayudar de manera espectacular y con toda la experiencia que tienen. Cyber Recovery, por otro lado, es una solución, ¿sí? Y ahí es donde nosotros entramos a trabajar de la mano con Kyndryl, a ofrecerles esa solución que les permita a ustedes recuperarse. Porque como bien lo decía Juan, en algún momento, desafortunadamente, ustedes pueden sufrir un ataque. Por mucho que se protejan, siempre va a haber una manera diferente de atacarlos. Lo importante es que ustedes se puedan recuperar, ¿sí? Si uno se cae, tiene que estar en capacidad de levantarse, porque si se queda en el suelo, eso sí es más costoso, ¿sí? Y hay empresas que pueden desaparecer por eso. Por último, Disaster Recovery, lo dije al comienzo de esta presentación, es diferente al Cyber Recovery. Se pueden complementar, pero un Disaster Recovery no los va a proteger a ustedes de un ataque de ransomware o de cualquier tipo de ciberataque. ¿Por qué? Porque están conectados siempre. Si atacan producción, ese virus se va a ir definitivamente al Disaster Recovery. Y ahí es donde el Cyber Recovery, que tiene un alcance diferente, y recuerden, no es un tercer sitio, es una infraestructura aislada que puede estar en cualquiera de los 2 sitios, en el productivo o en el disaster, les va a ayudar. ¿Cuál es nuestra presentación o nuestra garantía para ustedes? Dell lleva el liderazgo durante muchos años en soluciones de almacenamiento y específicamente en soluciones de recuperación de datos. Tenemos más de 2.300 clientes de esta solución a nivel mundial. Inclusive tenemos, y esto no lo dije ahorita, la solución de bóveda también se puede implementar en la nube, no es exclusiva del data center. Tenemos 29 exabytes de información respaldados en la nube por Dell Technologies. Entonces no es que solamente hacemos servidores, tenemos todo un espectro de soluciones. Y por último, tenemos una gran cantidad de proyectos en toda la región. Con el apoyo de Kyndryl trabajamos en conjunto que nos ayudan a que ustedes puedan tener la tranquilidad que si sufren un ataque se van a poder recuperar. Básicamente eso era lo que teníamos para decir. Juan, creo que cubrimos todo. Oh, sí. ¿Sí? Tengo aquí sonido. Si requieren mayor información, tenemos nuestro stand en la parte de allá hacia la derecha y podemos agendar una cita con ustedes para revisar sus necesidades con Kyndryl, con esos servicios espectaculares que prestan, poder definir ese mínimo viable y después transformar esto a una tecnología que puede ser escalable. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bien. Gracias, Gustavo Fernández López, ingeniero de sistemas senior y arquitecto de soluciones Alianzas Globales LATAM Dell Technologies, y a Juan Pablo Ruiz Naranjo, director asociado Consultoría de Seguridad de Kyndryl Colombia, por su presentación.